Señoras y señores, no tan señoras y no tan señores, buenas y santas, esto es Abrió el Mercado. Este es el lugar en donde vamos a hablar a esas almas inquietas que buscan saber qué pasa en estos dos mundos que tanto nos gustan como lo son el campo y las finanzas. Obviamente vamos a tratar de hablarle a esas personas que tienen el culo inquieto, que les gusta profundizar un poquitito más, que no les gusta quedarse con lo primero que sucede y que buscan también un buen equilibrio entre concepto y dato, entre letra y número, que no quieren aburrirse con otra transmisión que solamente vive hablando del microdato y del micronúmero, sino que tiene un buen equilibrio. Siento que estoy hablando como si fuera una contraseña del banco, ¿no? Que tiene que ser alfanumérica. Pero bueno, en este ciclo que arranca hoy me acompañan Cami Velasco. Te dejo que se presentes y bienvenida, Cami. Gracias por estar acá en este nuevo mercado, me encanta. Estoy muy contenta, soy ingeniera industrial, hago mejora de procesos, tengo una consultora y vamos a estar indagando ahí cómo pega todo lo que es innovación en criollo para el campo y también para las finanzas. 100%. Y el dato curioso y de color es que crees que la tecnología puede ser más humana. Contame un poco cómo funciona eso. En realidad sí, creo que hay muchos sesgos y que vamos a indagar exactamente qué está pasando, ¿no? Cómo se puede implementar toda la innovación en el campo, en la producción, pero sin perder esto del toque humano y centrado en el humano, que es lo más importante. Chicos, les juro que en el estudio ya la vi ofreciéndole mate a un robot. Esto no es joda. Lo vi suceder en tiempo real, es bastante espeluznante. La tenemos también con nosotros a Maya Urquiza, bienvenida. Un gusto, un placer compartir la mesa con todos ustedes, chicos. Yo vengo a compartir un poco, más que nada, la parte de biotecnología, también mercado financiero. Soy directora en la unidad de biotecnología en la consultora GB. Y fui muchos años analista financiera del área de biotecnología, salud y también un poco de parte de campo. Así que venimos a empujar el debate un poco más allá. Veo que trajiste también tu propio... Esta es mi identidad, mi oveja negra, porque en el mercado era la única que cubría bio, así que qué mejor. Es de campo, es una oveja, es negra, me representa. Sí, salvo que es negra y vos rubia de ojos celestes, ¿no? Diferencias, detalles. Y finalmente lo tenemos acá cerquita mío a Tommy Rivas, también bienvenido. ¿Cómo andan, chicos? Yo soy Tomás, soy periodista. Voy a tratar de hablar un poco de campo. ¿Qué es esto de qué es el campo? ¿Qué es la actitud que tiene el campo que necesita? Venimos hace años con una visión medio lejana del campo, con esta dicotomía medio falopa ya a esta altura, pero presente, de el campo es una cosa, la ciudad es otra cosa, en el campo son todos viejos, no dan bola, no están tecnologizados. Bueno, vamos a romper con eso y sobre todo a romper con qué pasa en el campo, qué es el campo. Hay historias, hay gente, hay un montón de cosas que están buenísimas para contar. Vamos a hacer entrevistas y vamos a charlar un poco de la vida también. Bueno, y finalmente paso a presentarme yo. Soy Agustín Arnal, economista, magíster en finanzas. Tengo un poco, si se quiere, los 4 cuadrantes de la vida a cuerpo encima. Trabajé en empresas grandes, trabajé en empresas chicas, trabajé en roles técnicos, trabajé en roles comerciales y hace poquito también incluso tuve una incursión en todo lo que es el mundo de oil and gas en Centroamérica. Ustedes se podrán preguntar qué relación tiene, qué hilo conductor tiene todo eso de lo que estás hablando. Y déjenme decirles, ni yo lo sé. Pero bueno, un poco la idea es que en este espacio puedan encontrar de todo. Siempre vamos a tratar de escuchar a las personas que hacen que estos dos mundos que vamos a combinar sean lo que es. Siento que vamos a discutir. ¿Me puedo subir a esa? No esperemos, llevémonos bien. Pará, ¿dónde? Llevémonos bien. Lo siento que tenemos miradas, hay que blanquearle a la gente, nos conocemos hace 15 minutos. O sea, esta semana nos conocimos, ¿pegamos onda? Sí, pegamos onda. Nos falta salir a tomar una birra, también nos falta. Pero siento que hay muchos temas que, no digo que van a chocar, pero que sí se pueden discutir y que van a dar temas piolas para charlar. Lo genial es que ninguno de nosotros sabe qué va a pasar con esto. Pero bueno. Bueno, pero es un poco la vida, ¿no? Extraordinario. Bienvenido a la Argentina post-elecciones, Rey. El invitado está contento porque yo no le estoy haciendo las preguntas. Tengo también una lista adicional de preguntas que está zafando. Está zafando el invitado. Totalmente. Así que bueno, un poco para terminar de presentar el formato, como verán con el equipo de Fingurú TV hemos hecho un laburo muy fino con todo lo que tiene que ver con la producción. Y obviamente esta alianza estratégica con Actitud Campo, como mencionamos. Y por supuesto, por si hacía falta aclararlo,
elegimos una semana bastante tranquila, ¿no? Para poder No pasa arrancar. nada. No encontrar noticias. Sin sobresaltos, Costó. sin Mucho sobresaltos. En particular para los que somos hinchas de Racing, ¿no? Ey, menos. Lo dije Cambiando recién. todo, está cambiando ¿Es de todo. madera? ¿Es de madera? Hace 5 minutos. No da para que me descanses. Dormí poco, cuidé la voz. Prometo todo lo que pude. Tampoco Llegaste la nosotros voz. estamos tan contentos, los hinchas de River. ¿Chicas son hinchas de River. River? Acá. Ay, obvio. Bueno, por lo menos estamos todos en la desgracia. Nos podemos reír para no llorar. Sí. Bueno, yendo un poco a la estructura, vamos a arrancar un poco repasando los temas de la semana. Después, obviamente, vamos a seguir con la mesa y de ahí vamos a pasar un poco a un espacio que se le va a llamar, digamos, el pulso de la semana, que todavía no tenemos del todo claro, como absolutamente todo lo que está sucediendo en este momento, de qué va a venir. Y de ahí vamos a ir al grano. Y me refiero literalmente a vamos a ir al grano porque así se llama el espacio. Bueno, después finalmente un cierre. Para ese no tuvimos un nombre tan ocurrente. Bueno, todo no se puede, llegamos un poco con la lengua afuera. Pero bueno, vamos a contar, obviamente, como mencionábamos, con invitados. Vamos a tratar siempre estar llegando charlas, análisis, un poco llevándola por distintos lados. Y a ver, esto se reduce a que nosotros estamos un poco creando lo que queríamos que existiera, ¿no? Lo que no supimos encontrar en otro lado, así que estamos haciéndolo, no tuvimos mejor idea que esa. Así que venos aquí, bienvenidos. Abrió el mercado. Bien. Todo funciona espectacular. Pasar. Son cosas que pueden pasar. Son cosas Ahora que- bien. ¿Estás bien? Quedas medio bajito. Sí, que Levantate, largamos. medio bajito. Era una Vamos prueba de a escena. ver si Estás corregimos. muy alto. Estaba muy alto. Muy alto. Estaba muy arriba, Estaba muy estaba muy alto. arriba. A ver. Bueno, vamos a ver si corregimos. Estamos así en el vivo. Bueno, yo Así les cuento, funciona. estoy muy contenta porque Contá, Cami. no había referencia de este programa. Este programa es único, es fresco, trae eso, ¿no? La innovación, la tecnología en el campo. Yo quise buscar referencias y no existe un programa así. Así que lo vamos a hacer y va a estar muy bueno. Bueno, es un poco lo que decía Agus. Sí. Vamos a tratar de hacer un programa como el que nosotros nos gustaría consumir, digamos. Totalmente. Es la clave de cualquier producto periodístico. Yo vengo medio de ese palo y siempre mi obsesión fue, bueno, escribamos o digamos o hagamos cosas que a nosotros nos gustaría ver. Bueno, un poco de eso se trata y por eso es que fuimos buscando perfiles y temáticas que sean como para nosotros mirar, cosa que miraríamos. 100%. Y arrancando un poco con eso, como decíamos, la semana estuvo tranquila, ¿no? Las elecciones no nos dieron ninguna sorpresa. La verdad es que no pasó absolutamente nada. No, todo. Obviamente, todo el mundo está hablando un poco de lo que pasó en provincia de Buenos Aires. Me parece un poco más interesante para arrancar con esto, sacar el foco de ahí y hablar tal vez de cosas que son un poco menos evidentes, pero no por eso menos interesantes. La primera, y antes de que empecemos a recibir puteadas, todo el mundo va a tener tiempo para putearnos, así que no se apuren. Probablemente cuando quieran venir a hacerlo, ya haya fila. Me refiero particularmente a lo que tiene que ver con la performance electoral que tuvo el peronismo, en particular en las regiones centro y norte del país, donde si sumamos entre las dos, a ver, en la región norte estuvieron con más o menos 420.000 votos menos que las anteriores elecciones, obviamente en 2021. Y si nos referimos además a la región de centro, tenemos otros 200.000, 210.000 votos menos. O sea que ¿Sorprendió en alguno? 4 años tenemos alrededor de 630.000 personas que antes cantaban la marcha y ahora ya no. Sí, hay un montón lo hemos visto durante todos estos días, de análisis. Es difícil analizar una elección en la que el oficialismo apostaba a como mucho recortar y terminó dando vuelta. Ahora sí me vuelvo un poquito a la provincia de Buenos Aires, pero como un poco representativo de todo el resto. ¿Cuánto jugó la boleta única a papel? ¿Cuánto jugó la falta de territorialidad? Ya me metí en quilombo con palabras. Territorialidad de los intendentes. ¿Y cuánto podría haber hecho a nivel propuestas la oposición que no terminó conformando, incluso para subsanar los quilombos del oficialismo? Sí, yo creo que hay un poco de eso y creo que un poco lo pensaba y digo, creo que es
tan apresurado matar al peronismo como decir que en este momento está cómodo, ¿no? Y creo que hay explicaciones, hay de todo tipo, obviamente, todo lo que tiene que ver con boleta única, todo lo que tiene que ver con provincia de Buenos Aires, pero lo central es que creíamos que teníamos un nivel de certidumbre que pareciera que no lo tenemos. Nos hemos comido un poco la curva. Bienvenido a la Argentina nuevamente. Todavía sigue, todavía de manera prospectiva, aún con las elecciones, todavía queda un grado de incertidumbre, sobre todo en el mercado financiero. Pasando a eso, y esta es un poco la segunda, pareciera que hace más o menos 1 o 2 semanas, y creo que me estoy quedando en realidad un poco corto, porque si me pongo generoso les puedo decir que hace al menos 50 años, que de lo único que habla el país es del dólar. Bueno, había toda una obsesión y yo, como creo que soy el menos economista de la mesa, yo estaba full Doña Rosa esperando la reacción de los mercados el lunes a la mañana. Sí, y creo que ahí también nos comimos una especie de doble curva, ¿no? Creo que nos comimos la curva de que bajó el día siguiente después de las elecciones y creo que después nos volvimos a comer otra vez, digamos, la contracurva, ¿no? De que después terminó un poco volviendo al mismo nivel. Sí, eso es muy loco. La verdad que sí. Y el mismo día, ¿no? La apertura y el cierre. Sí, totalmente. Y a ver, tampoco nos vamos a meter de lleno en una clase de economía porque tampoco vamos a intentar aburrir a todo el mundo. Pero creo que lo central y un poco la primera conclusión que sí nos podemos quedar es, por un lado, esto pareciera que le va a sacar un poco de nafta a la inflación, pero sí complica un poco al campo, ¿no? Queda el precio de las liquidaciones un poquitito más en jaque, ¿no? Queda en jaque, hay mucha expectativa, hay como mucho buen humor, si se quiere. Acá de vuelta, entramos de vuelta en una polémica que a mí me encanta, es ¿a quién votó el campo? Como si el campo fuera una entelequia que va y deposita su voto. Se habló muchísimo en la elección del 7 de septiembre, de que decían, bueno, el campo votó al peronismo y se moría un panda cada vez que alguien decía una cosa así, porque los productores son, ahí mi invitado me mira, pero son 80.000, 100.000, 150. No te cambia la aguja el voto de los productores. Ahora, esos productores viven en un entorno, viven en una ciudad, y en esa ciudad hay realidades económicas distintas, empleos distintos. Recordemos que muchas de la gente que vive en los pueblos, sobre todo, tienen relaciones directas con los municipios si no trabajan para la municipalidad. Entonces, si en una hay un graph, me olvidé de dormir, no traerlo, hay un meme muy gracioso que habla de Villaculo, en la que... Buen nombre. Buen nombre. Que un productor no vota al peronismo, pero vive en Villaculo. Provincia de Santa Fe, ¿no? Total. Y en ese mismo departamento donde votó el productor, votó también una maestra de escuela, un empleado municipal, un tipo que tiene una roticería y un dueño de una pyme. Sí, a mí un poco y es representativo de todo. No es que el campo votó algo o el campo votó otra cosa. A mí me pasa que me pasa algo muy parecido cuando dicen festejaron los mercados. Que hubo un mercado que salió, se puso en pedo y fue un boliche, no termino de entender a qué se refiere. Estoy para salir con los mercados. Hay una cosa que sí también fue histórico, el tema del cierre que tuvo el Merval después de las elecciones. No así, por ejemplo, bueno, el respaldarazo de Estados Unidos financiero Argentina, todavía en lo que es mercado cambiario hay una cuota de incertidumbre de que falta todavía definir la parte de las políticas monetarias, la política fiscal. Si bien ya todo lo que es déficit ya está y viene trabajado, hay una cuestión que queda muy pendiente, que son las reformas, que todavía falta. También que no haya sorpresas en lo que es Senado, definición, de que tengan verdaderamente el apoyo para llevar a cabo las reformas, más allá, o sea, que no se dé vuelta a ningún candidato. Todavía hay un componente de riesgo y de cosas o eslabones que no se terminaron de solucionar o de determinar. O sea, más que nada... Falta de presupuesto. Falta de presupuesto, pero la política monetaria, por lo menos, ya régimen cambiario o cambio de régimen cambiario no vamos a tener. Pero el mercado me parece que para determinar el spot va a querer un poco más de... Me gusta igual, y si te apuro no quiero manejar el programa, pero quiero volver un toque a qué son los mercados. O sea, ¿quiénes son? Son tres gordos que salen creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Ahí está un poco el entender esto de el campo votó a tal, el mercado festejó. No existe. Son personas, y creo que a eso tratamos un poco de apuntar, ¿no? Son todas personas que el lunes a la mañana están subiendo la persiana, que están haciendo lo que hacen, que están obviamente
empujando por lo que quieren, lo que creen y lo que les conviene, por supuesto, desde ya, porque el órgano que más nos duele a todos siempre es el bolsillo. Pero digo, no hay una persona puntual. Me parece que a veces un poco se genera ese mito. Lo mismo cuando se habla de repente de riesgo país. Y creo que esas son definiciones que está bueno tenerlas en cuenta. Había algo de lo que decíamos, digo, toda esta agenda de reformas es muy importante, pero es muy importante no para tal o cual actor. Y creo que está bueno un poco pensar un poco en cuáles van a ser las definiciones y cuál va a ser un poco el orden. El otro día también me quedaba mirando un poco algunas de las cosas y pareciera que el precio de algunos de los commodities, en particular pareciera que el precio de la soja acá en Argentina parece estar un poco descontando una baja de retenciones, ¿no? Que estaría relacionada a una de estas, si se quiere, 3 reformas grandes, además de lo que tiene que ver con el presupuesto, que sería tal vez más una propuesta, como lo serían la reforma impositiva, laboral y después obviamente... Bueno, forma parte de lo tributario. Está bueno. Me encanta que haya ese optimismo. Porque es una lectura que se repitió mucho en los últimos días. No, bueno, la soja está descontando precios como y que da lugar, que lo entiendo perfecto, pero si uno hace como la visión un poquito más política y va viendo lo que viene diciéndose Toto Caputo, el propio Milei, Iraeta cuando habla de qué es lo que va a pasar con las retenciones, no sé... Llámame escéptico, pero no veo que en los próximos meses ni trimestres vaya a haber una baja, que era más o menos tipo el 17, 20 el precio que se descontaba. Sí, más o menos ese que es baje del 26 esta ahora ahí. Llamame escéptico o llamame que me quemé con leche un montón de veces. El riesgo país, mientras que esté alto, o sea, ya sea por incertidumbre política, porque convengamos que estas elecciones se disputaron casi como una presidencial, entonces... El único poder de tracción que tenía o de maniobra que tenía el gobierno era mediante tasa de interés. Y la tasa de interés te afectaba el acceso al crédito. Con lo cual, no sé si se acuerdan en Expo Agro creo que fue, sí, donde fue toda la parte de las máquinas que salieron todos a ofrecer justamente créditos y facilidades para adquirir equipamiento, sobre todo máquinas. Sí, había 60 meses a tasa cero en dólares. A cero, entonces, pero esa herramienta después, acercándonos a elecciones, no estaba porque había un componente de riesgo de que haya o cambio de estructura en el gobierno, entonces aumentaba el riesgo, por lo cual eso estaba todo reflejado en la tasa de interés. Ahora, con un escenario postelectoral, quizás ese riesgo más bajo, sí, la tasa baja un poco también la oportunidad que tiene el gobierno, ¿no? Creo que el gobierno se encuentra por primera vez después de mucho tiempo de haber perdido, si se quiere, la iniciativa y de haber tenido que estar mucho más a la defensiva que proponiendo y si se quiere, atacando, se encuentra ante la oportunidad de poder tener un cambio en particular de la política económica, que hasta acá creo que todos estamos de acuerdo, incluso el propio gobierno, el propio presidente ha salido a hablar un poco del efecto recesivo que tuvo la suba de la tasa de interés. El presidente obviamente tiene la opinión de que todo eso es mucho más autorregulado, si se quiere, endógeno y que tiene su propia dinámica. Bueno, después existen también quienes dicen, ojo, porque también eso se lo puede dirigir un poquitito y se lo puede llevar hacia donde se quiere. La realidad es que hoy por hoy creo que todo el mundo está de acuerdo en que la tasa de interés de la economía está altísima. Creo que en este momento Tamar está más o menos en alrededor del 45%, que si estamos metiéndole un input de inflación de 2% mensual, es decir, más o menos un 30% anual, más la de dólares, significa que estás teniendo igual todavía una sobretasa muy, muy grande. Sí, yo ahí no sé si coincidís, Agus y Tommy y Cami, que más que nada lo que es la tasa de interés me parece que fue el instrumento del gobierno un poco para contener la demanda y que eso no vaya reflejado tampoco al dólar o hacia otras unidades o a otros parámetros de referencia, porque teniendo en cuenta que al dólar se le dio, saliste del cepo, le pusiste bandas, pero dejás en teoría libre el dólar, si yo no contengo de alguna manera toda esa demanda o ese flujo
de pesos, Sí, obviamente. se te va a volcar y se te podía trastocar todo. Se Por te eso es que termina un poco de ahora descontrolando y ese viene siendo, obviamente, si se quiere, digamos, el argumento utilizado por el gobierno. Creo que si bien hay un poco algo de cierto en eso y obviamente está más que demostrado a lo largo de la historia argentina, creo que por otro lado también eso lo pone un poco al gobierno en una posición incómoda porque el gobierno se empeñó muchas veces en decir con mucho énfasis tenemos dólares, tenemos dólares, tenemos dólares, cuando consiguió el financiamiento con el FMI, cuando consiguió la ayuda de Besen, cuando supo, digamos, lograr los distintos financiamientos que iba obteniendo, me parece que se te genera un poco una dualidad entre decir, por un lado tengo los dólares, pero por otro lado voy a usar la tasa porque no quiero que las cosas se me vayan al dólar. Creo que es una posición un poquito Recién rara. escuchabas tu Cerner en la mañana que decía que bueno, que la gente de campo, justamente de agro, siempre quería comprar maquinaria nueva, CAPEX nuevo, y en realidad podrían ir al mercado usado. Y no es tan así en realidad, porque el mercado usado, yo tengo gente conocida del campo y vas y la maquinaria está a la intemperie, hay derrumbre, o sea, hay un montón de variables que afectan, meteorológicas, obvio, a las máquinas. repuestos. Sí, y hay... Puestos que no se pueden conseguir, o sea, ¿cómo revendes una maquinaria después de, no sé, 5 o 10 años, viste? En vez de $3.000 a 500, decía él, ejemplo, que me parecía también una suma muy acotada, pero bueno, igual es válido. Sí, y el gobierno había hecho también mucho, digamos, mucho eco de esto de que le habían sacado los impuestos de importación a todos los bienes de capital que fueran usados y en particular cómo ayudaba mucho esto al campo. Y bueno, creo que ese es un punto súper interesante porque también habla de que todo también tiene digamos, su propio límite y termina encontrándose con algún tipo de restricción. Sí, de hecho se habló bastante durante este año de que se iba a abrir la importación de la maquinaria usada y saltaron, sobre todo las fábricas nacionales, pero las multi también, saltaron medio de los pelos. Claro. Oiga. Sí. Llegaron a decir que podrías haber incluso hasta riesgos sanitarios si vos traes una máquina usada de En cierto punto, Illinois. Sí, pero tienen 1000 protocolos. Obvio. Aparte hay todo un mercado. Terminó, que no es que estaba prohibido, no es que estaba prohibido importarla, sino que había como un régimen burocrático mucho más grande. Eso se simplificó. No terminó siendo tal la lluvia de cosechadoras importada de afuera. No terminó siendo ni siquiera un problema para la industria, pero bueno, sí, es algo más, a mi entender, que falta afinar, sobre todo cuando se desregula en el laburo que viene haciendo Sturzenegger, de entender un poco más o escuchar un poco más la necesidad más chiquita del productor por fuera del Excel, que es súper entendible y que está buscando el equilibrio fiscal y demás, es entender la lógica de para qué lo quiero, de dónde lo traigo, para qué lo uso, cómo se rompe, que es lo que decía Cami recién, Claro. Incentivos. cómo hay que mantener. Es mucha la guita que mete un productor cuando En quiere dólares. comprar una Mucha máquina. la guita dólares. y además tiene mucho que ver con el gran problema que suelen tener quienes se dedican a este tipo de cosas, en particular todo lo que tiene que ver con Che, pará, política mate, estamos tomando mate. Yo nadie más. Sí, vamos Soy a el aceptar. peor cebador de mate, perdón. Vamos a aceptar. Chicos, no hay problema, estamos acá en la Eh, punta, ya lo sé, estoy lejos. Pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con que los hacedores de política pública tienen un gran problema que tiene que ver con la priorización, ¿no? Y la priorización muchas veces, no solamente en términos digamos, de cantidad de guita, sino de cantidad de jugadores que están involucrados. Porque eso también tiene mucho que ver con medir bien el impacto que tienen las pymes, ¿no? En Argentina, para que podamos un poco dimensionar, aproximadamente 2/3 del empleo formal privado está explicado por pymes. Por pymes. Y creo que eso también un poco conecta con lo que hablábamos de política monetaria, ¿no? De que la suba de tasas y la contracción del crédito, de que todo esto empiece a perder dinamismo, a quienes más, digamos, complica es precisamente las pymes. De nuevo, reconocido por el mismo gobierno y por el mismo presidente. Y bueno, obviamente que esto significa grandes cuellos de botella en términos de poder expandir, poder crecer y que las pymes, que justamente son las grandes generadoras de empleo, puedan, digamos, volver a la carga.
¿Sabés qué? Me gustaría que adoptemos como medio lógica del programa y como contrato de lectura me puse teórico, con la gente que nos está mirando, que bajemos estas cosas. Que esto que vos decís, bueno, la tasa de interés, no sé, los riesgos, las medidas que se toman afuera, bueno, ¿cómo me impacta eso? O sea, ¿cómo me pega en el bolsillo, cómo me pega en mi día a día, cómo me pega cuando voy a cargar nafta a la estación de servicio, cómo me pegan estas cosas y cómo podemos bajar todas estas cosas que muchas veces son súper técnicas y están buenísimas y se explican desde lugares mucho más técnicos, pero que me gustaría firmar en algún lado que desde acá nos comprometamos a explicar, bueno, esto que nosotros decimos que es una pelea política entre este y este, que es un acuerdo entre este y este, bueno, va a pegar así, así, así en cuando vos vayas al chino. Sí, o cómo pegan la macro y cómo impactan la micro. Total. Y cómo también los que legislan tienen que entender un sector específico. Por eso ahora también en esta última elección entraron un montón para el agro. Un montón de legisladores, ¿no? Sí, no sé si un tanto. 100%. Algunos. Me voy a contradecir en todas. Voy a hacer la oveja No, negra. la oveja es mía, la oveja es mía. Hay muchos que se cuelgan, que entran al Congreso y tienen un balcón terraza medio grande con 3 radichetas y no, yo soy productor agropecuario y se suben porque les garpa. Creo que hay Vamos a ir algo de desmenuzando eso. también quiénes Creo que hay algo de eso y creo que está bueno para que lo traigamos para analizarlo la semana que viene. Bien. Y bueno, obviamente con esto también pasar al siguiente segmento que vamos a tener en este espacio, que va a ser el pulso de la semana. Así que, bueno, damos comienzo. Vamos. Arrancamos con el pulso. Arranca, creo que Cami, ¿no? Yo soy innovación en criollo. Extraordinario. Vamos. ¿Qué tenés para contarnos? ¿Qué les puedo contar? Bueno, yo la verdad que me dedico mucho, como les contaba antes, a hacer mejora de procesos en pymes, justamente, en grandes corporaciones también. Trabajo mucho con profesionales independientes. Y lo que estoy viendo mucho es ese tema, por lo que contábamos hace un ratito, de la macro, cómo impacta en la micro, el tema del descalce financiero, ¿no? Y cómo pega también en el campo, en el agro. ¿Cómo podemos hacer para integrar inteligencia artificial? Pues yo me dedico mucho a eso, ¿no? A integrar nuevas tecnologías en todo el entramado productivo. Para otro compromiso, hoy voy a estar muy hinchapelotas con firmar compromisos, pero bueno, es el primer programa. La inteligencia artificial es un tema que a mí me obsesiona, creo que como al 90% del mundo. Bien. Últimamente, Sí. de vuelta, bajemos para qué nos sirve, qué Por está eso. buenísimo y qué sumo. ¿Qué sumo? Mirá, por eso te digo, en temas de temas financieros, yo me dedico mucho a hacer herramientas ad hoc para cada profesional, para cada pyme, para que puedan integrar tecnología y no necesariamente quizás sacar un software específico, ¿no? Entonces es como mucho más asequible desde hace un año, sí, 2 años, porque hace 3 años que impactó la IA en nosotros, se democratizó el acceso. 3 años tiene ya ChatGPT. 3 años tiene ChatGPT, ya cumplió 3 años y pico. Y la Camina, verdad, puede hablar, todo. es como que, ok, excelente. Sabe de Pero todo. bueno, pero como cualquier nene de 3 años, por ahí habla mal, por ahí se tropieza. No, habla Tiene sus caprichos, ¿eh? Es una Tiene muy sus buena caprichos. Hace algún berrinchito. A un amigo le pasa. tiene mucho sesgo. Pero a ver, por ejemplo, temas que estábamos hablando hace un ratito, financieros, de descalce. Eso realmente uno puede construir. Yo me dedico también mucho a hacer consultoría. Y uno puede construir una herramienta para su propio negocio, para el sector en particular, y ver exactamente para decir precios, hacer simulaciones, escenarios. Obviamente, Hoy ChatGPT te puede hacer, por ejemplo, de repente un flujo de caja y saber si vos con lo que tenés y con lo que vas a cobrar y lo que tenés que pagar, estás como negocio ok, por ejemplo. sí, igual, o sea, yo creo que mucho más en transferir, usar ChatGPT está bueno como herramienta, obviamente para la diaria, pero después para un negocio en particular está bueno construir tecnología, construir una herramienta con APIs, con llamadas de APIs directamente a la casa matriz. Expliquemos un poco qué significa una API, porque la verdad es que yo escuché el nombre 150 veces, pero más que escuchar el nombre, no Una llamada que se hace directamente para que protocolarmente a la casa matriz de OpenAI, por ejemplo, pero uno puede conectar con APIs
toda la infraestructura que tiene una empresa y utilizar esa tecnología, hacer ese llamado, ¿no? Hablemoslo en criollo, traer esa tech, esa infraestructura y armar una herramienta específica para tu sector, para tu negocio. Entonces yo lo que hago mucho también es transferir tu negocio de forma algorítmica, programática, para automatizar procesos. En el campo se usa mucho esto de predicción de precios, súper importante, porque realmente se puede hacer, pero hay que trabajarlo mucho para que después obviamente te ayude de verdad. Pues ya sabemos, hay sesgos, si uno tiene mal prompteado su propio chat, el que use cualquier IA, no solamente esta OpenAI, sino puede ser cualquier otra, puede ser la China o una open source. Me encanta que la gente que sabe mucho de inteligencia artificial y que sabe de verdad de inteligencia artificial, yo, que soy el más bruto, que solo uso ChatGPT para planificar mis vacaciones, pienso que todo se hace con ChatGPT. No, hay un montón de cosas mucho más superadoras. Hay superadoras, hay muchas que no tienen sesgos, que también entran en contexto y que están buenas para todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la parte de comunicación, para no entrar en esto de lo que estamos hablando de desinformación. Pero bueno, volviendo un poco a la parte financiera, que para mí es algo que es súper asequible para todos los negocios, que se puede hacer, que se puede transformar lo que uno hace, analiza con inteligencia artificial, puede potenciar al productor, la IA, como a cualquier profesión, ¿no? Y después tenemos todo lo que tiene que ver con el campo, que es increíble, que a mí me fascina. Me fascina la unión del mundo físico, o sea, el mundo real con lo digital, ¿no? Y que lo más innovador que vemos ahora son los drones. Vieron que los drones que esparcen por todos lados, por las hectáreas, fitosanitarios, que controlan también el tema del agua. Estamos y que viendo ya usan bocha de inteligencia artificial. Sí, por supuesto, para mapear el terreno, todo lo que tiene ahí que ver también con, mucho de la integración de IA e IoT, ¿no? IoT que también es un tema que... IoT es Internet de las Cosas, obviamente por las siglas en inglés. Y es un tema que, si bien es un poco más legacy que IA, es un poquitito más viejo, con la IA se potenció muchísimo porque cobró otra relevancia y otra importancia. Claro, en realidad son los nombres que van cambiando. Inteligencia artificial es IA, se usa ahora con la democratización del acceso, pero en realidad antes se le decía Machine Learning, Deep Learning, hace 10 años. O sea, las grandes corporaciones usan estas tecnologías hace un montón, ya lo sabemos. El mundo de las finanzas, la banca tradicional, usa IA hace 15 años para hacer scoring crediticio. O sea que esto ya, lo que sí, ahora está en poder de cada uno de nosotros poder investigar un poco más, y vamos a investigar más seguramente. Y así lo vamos a tener que hacer. Pero bueno, siguiendo con el próximo tema, tenemos acá con Tommy la cosecha de la semana. La cosecha de la semana, vamos a hablar de qué está pasando con Vicentín. Quiero hacer una capsulita chiquita de qué está pasando con Vicentín, porque lo sabemos, Vicentín desde muchos años, una de las celebridades más importantes de Argentina y la región. Continuando desde con 2000... los temas que no tienen polémica. Claro, ¿no? Estaba pensando eso, te juro. Quilombos esta semana. Muy tranquilo ese tema. Bueno, Vicentín, ¿se acuerdan que en 2019 entró en default, en 2020, Alberto, ¿se acuerdan? Alberto, las filminas, la estatización, todo eso. Bueno, desde ese momento que Vicentín viene con quilombo, recuerden, cuando se planteó el default tenía un pasivo de 1.500 millones de dólares. Mucha guita. Hay una última evaluación fiscal que hizo uno de los peritos que habla de que el patrimonio neto ajustado hoy de Vicentín, 5 años después, es de negativo 1.000 millones de dólares. Sí, te iba a decir, estaba dando negativo, ¿no? A grandes rasgos es, por ahí estoy diciendo una barbaridad, corregime vos que sabes esto, pero ponele que vendés todo. Para pagarle a los acreedores todavía te faltan 1.000 palos verdes. Por suerte tengo la bendición de no ser contador, entonces puedo decir verdadero. Bien, excelente. Y si no, me tenés que bancar, porque para eso estamos. Sí, 100%. Bueno, sí. en ese lío es que la última etapa de ese default es lo que se conoce como crampdown, que es el salvataje. Se abrió una etapa en la que la propia empresa quería ver si podía arreglar. Bueno, no se pudo, tienen que entrar de afuera, o se abre la posibilidad para que entren empresa de afuera a tratar de salvar la empresa. Hay 2 ofertas que son las más importantes, que son las de Grassi, una
empresa muy conocida, con muchos años en Argentina, y la de Molinos Agro en conjunción con Louis Dreyfus Company, con LDC, que son otras empresas también muy, muy importantes, muy representativas, y que lo que están tratando de hacer es seducir a los acreedores. Hay un montón de tipos a los que Vicentín le debe guita, y lo que tienen que hacer estas dos ofertas es decirle, che, la empresa la agarro yo por esto, por esto y por esto. Quedan un par de horas nada más, porque esto tenía vigencia hasta el 31 de octubre a las 23:59, que es mañana noche. 100%, y acá un poco tal vez lo que está bueno también contar es cómo funcionan estos procesos, ¿no? Porque detrás de escena, si bien hay mucho de evaluación financiera y de entender un poco qué es lo que puede pasar, en eso los que tenemos tal vez un poco más de trasfondo de análisis financiero puro y duro y de evaluaciones, sabemos un poco cómo funciona todo ese ejercicio, pero también una parte que no es para nada menor y que creo que también está bueno entenderla y resaltarla, que es puramente negociación política, ¿no? Y que tiene que ver un poco con que más allá de que uno va a hacer su análisis y va a hacer su evaluación y va a correr un poco sus modelos, la gran pregunta que está tratando de responder es: bueno, acá yo voy a tener que poner plata porque esta empresa justamente está en negativo, después vemos en cuánto y cómo, y yo haciéndome cargo de esta empresa lo que voy a tratar de decir es, listo, la voy a poner un poco en regla, la voy a poner en orden y me voy a llevar todo el beneficio de justamente haberla acomodado. Bueno, Es que hubo una época que Vicentín, incluso habían ciertos protagonistas en el mundo empresarial que justificaban incluso la expropiación de Vicentín. No sé si se acuerdan. 2020. Entonces, es una cuestión más que también que tocó un terreno político, o sea, avanzó sobre un... Sí, y es un área estratégica. Político, no solo... Es una empresa muy importante a nivel estratégico y negocio de toda la agroindustria del país / la región. Y en esto que decías vos de ver en los financieros si funciona o no funciona, si rinde o no rinde, acá sí están justo en proceso de convencer a esos tipos a los que se les debe guita que les conviene su oferta. Las dos ofertas necesitan el 50% más uno, o sea, la mitad más uno de los acreedores y 2/3 partes del capital adeudado. Sí. Las dos cosas necesitan para quedarse con eso y que después la justicia lo avale. Sí, y no solamente eso, sino que además ahí es muy importante tener en cuenta varias cosas. Primero, los acreedores pueden ser tanto financieros como no financieros, en particular, porque si hay deuda a proveedores, eso también puede jugar un rol bastante importante. Y segundo, en general, se trata de tener siempre más de una oferta. ¿Por qué? Porque si no, a lo que te tirás, un poco a chanta, es a decir, che, esto no vale nada. Entonces vamos a hacer una reestructuración total en donde vamos a ofrecer un centavo por cada peso que se deba y no te queda otra que decir que sí. Pero ahí está el gran meollo de la cuestión y todavía no tenemos muchas definiciones, pero lo bueno... Pero la vamos a tener mañana a la noche, termina el proceso de votación, si se quiere, de todos los acreedores que tienen que decidir. Ahí sí hay una puja porque los tipos a los que muchos son productores chiquitos, a los que Vicentín le debe guita, ellos están tratando de recuperar lo más posible. Hay una de las ofertas, la de Molinos Agro y la de LDC, que les está prometiendo el 100% de esa deuda a los productores. Entonces, por ahí podría llegar a ganar más apoyo. Habrá que esperar hasta mañana noche y después un par de días más hasta que la justicia tome una determinación. Pero bueno, finalmente esperamos, sobre todo por el bolsillo de esos pequeños productores, más allá de los grandes acreedores, que esto llegue a una solución, porque si no, esta es la última etapa, si no, quiebra total. 100%, así que la semana que viene tendremos novedades. Y bueno, pasamos obviamente a Maggie, que tiene algo con todo lo que tiene que ver con mercado Argentina y Estados Unidos. Estados Unidos y Argentina, exactamente. Veníamos haciendo una previa ahí con el invitado, hablando sobre el tema. Sí, yo hoy, dentro de lo que son las novedades de mercado, voy a hablar de lo que es la apertura del mercado de semen bovino entre Estados Unidos y Argentina. Un tema casi tabú. Y que continuando también con la no polémica, obvio, porque hay que hacer tremendo. Chicos, no me arrebaten la abeja. La abeja es mía, la abeja es mía acá. Igual quiero spoilear algo. Estamos en un programa de economía y agro, maestro. ¿Cuántos programas nos vamos a tener quilombo? Era muy difícil, nos metimos en una muy difícil. ¿Era esa o hacer LAM? Estaba leyendo la grilla de contenido con un colega tecnológico y le voy leyendo y paso por tu tema. Me dice, interesante.
No, sí, es un tema que, a ver, el sector ganadero y el sector agropecuario históricamente apuntó también a la apertura del mercado de semen bovino puntualmente entre Estados Unidos y Argentina. Y bueno, con el paso de los años justamente Estados Unidos se resistió a abrir este mercado por una cuestión que se decía por un tiempo que era por una cuestión de lactosa, Argentina es libre de lactosa. Sí, sanitaria es lactosa hay una más cuestión vieja. arancelaria, sí, hay también de protección de mercado desde Estados Unidos. Es el principal exportador a nivel mundial de semen bovino, con lo cual tiene sentido. No obstante, a pesar de la resistencia del gobierno americano de abrir, hoy el productor ganadero en Estados Unidos está enfrentando una tormenta casi perfecta de la mano de 3 variables puntuales. 1, el stock ganadero que está en mínimos históricos. 2, Hay la poca vaca, incapacidad. digamos. Hay pocas vacas. Hay mínimos de históricos de 50 años. Uno ve el gráfico y sinceramente no tienen capacidad de reposición. No solamente por una cuestión propia, sino también porque su principal proveedor, México, está atravesando una plaga con un gusano y se prohibió temporalmente o se pausó todo lo que es la reposición de stock ganadero desde México hacia Estados Unidos. Y por otro lado también, como tercer factor, es la fuerte demanda que se mantiene hoy en día, que empuja los precios. Solamente lo que fue el año pasado aumentaron casi un 14% y este año, en lo que va de este año, un 11%. ¿Qué significa esto para Argentina? Esto para Argentina significa que, y ahí les tengo una novedad, que empresas como IGS, que es International Genetic Solutions, que es una de las agencias que tiene la base de datos genética bovina más grande del mundo, donde ellos comparan lo que son las bases genéticas de cada raza bovina, vinieron a Argentina no solamente para incorporar la genética bovina de Argentina a su base de datos, sino también para proponer su propia institución como vehículo de demanda para habilitar el puente comercial entre Estados Unidos y Argentina. Una posición bastante opuesta a la que tiene el gobierno, ya que justamente el gobierno, si bien quiere proteger la industria o la situación del productor está tan mal, por lo menos, que evaluaron e incluso llegaron al punto tal de proponer la habilitación o el uso de su propia institución como gestor de demanda. Y ahí el productor, donde señala justamente a la política que hay un mercado y que tiene la necesidad, y si muestra los argumentos como ellos mismos se ofrecieron, el político generalmente o históricamente accede a la apertura de estos mercados. Así que no es un detalle menor este movimiento. Una pregunta, porque esto es como exportar materia prima, porque es más barato, ¿no? Que obviamente que ya la vaca, o sea, tenemos buena genética nosotros. Sí. Entonces es eso lo que vale, pero o sea, que nazca el ternerito y todo es un proceso más largo y tiene más valor. Obviamente, pero el Se tema puede es mejorar trasladar. la productividad. O sea, que vos en Argentina vos tenés una genética que te permite tener animales con ya sea mejor músculo, mejor capacidad de resistencia, no sé, a cambios climáticos, tolerancia a ciertas condiciones. Entonces, lo que busca el americano es justamente mejorar su productividad, que hoy llegó a un techo biológico, porque ya optimizaron todo lo que son los eslabones de la estructura de costos tranquera adentro. Pero nosotros le damos valor, o sea, se le puede poner un precio bueno a esa materia. Ya sucede. Hoy los toros, ya sea Angus o Brangus, en los últimos remates tocaron, a ver, un Brangus hoy por el 50% se pagó casi $200.000, más de $200.000, por el 50% del animal. Y pasó también, tuvimos animales de 115 millones de pesos. O sea, Claro. tenemos indicios de que hay oferta, pero porque tenemos también una calidad muy buena en la gente. Pero nosotros al incrustar ese Me encanta la palabra. Te vamos a encajar las Sí, cosas. claro, pero estamos incrustando genética y yo lo que quiero saber es si realmente se valoriza bien. ¿Me siguen? Porque es como, no sé. Se valoriza y valoriza. creo que es parte de lo que acuerdo. hace también
que la tecnología funcione. Pero bueno, creo que también acá está un poco lo divertido, ¿no? Muy probablemente también muy pronto tengamos muchas novedades por ese frente, porque bueno, es algo que a ellos les está quemando bastante, pareciera. Sí, sin duda. Así que gracias, Maggie, y estaremos un poco atentos a lo que siga pasando. Pero bueno, vamos a pasar obviamente a nuestro siguiente espacio, que como les dijimos, vamos al grano. Vamos a ver, antes un corte tenemos. Brevísimo, pero tenemos un corte. Es un corte. Así es. Increíble. Ahí venimos. Me gusta. Y al grano, vamos a ir primera entrevista de este segmento y estamos con Manuel Echevere. Manu, ¿te puedo decir Manu? Sí, Ya por nos supuesto, conocemos hace son bastante. Manu Echevere es quinta generación de productores agropecuarios. Uno dice Echevere y hay un montón de cosas atrás de ese apellido. Ya nos vamos a meter en eso también. Pero bueno, Manu es productor, quinta generación, es abogado también. Yo me enteré hace poco que es abogado. Estuvo laburando afuera y volvió al país, volvió a Entre Ríos ahora hace poquito. Gracias, Manu, por venir. Y esto llama al grano. Vamos a ir directamente al grano. Quiero tu visión como joven. Vos fuiste mucho tiempo referente de los jóvenes del campo del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina. Quiero tu visión sobre el resultado de las elecciones. Sí, por supuesto. A ver, la verdad que primero muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contento en estar acompañando a toda la gente y a todo el equipo en este proyecto enorme y muy Debut, gracias ambicioso. por venir. No, por favor. Pero bien, la verdad que a mí me dejó las elecciones el domingo una sensación de esperanza. Es una ratificación de que hay un ánimo en la sociedad reformista. ¿Pero te sorprendió? Digo, comparándola con la de la provincia de Buenos Aires, con cómo venía, con cómo fue la campaña, con el quilombo que tuvo el oficialismo. ¿Te sorprendió el país casi todo violeta? Yo soy un optimista por naturaleza, entonces siempre trato de pensar que las cosas van a salir dentro de todo bien, dentro del margen. Me sorprendieron porque no me esperaba este tipo de resultados. Yo sabía que iba a haber un acompañamiento desde las provincias que no son provincia de Buenos Aires, porque la verdad que me manejo mucho por ahí, sé cómo piensa la gente, las conozco, estoy en contacto muy cercano con todos los productores de la zona, con la gente en las ciudades y en los distintos pueblos, y se sentía que había un apoyo, se sentía estas ganas de, transformemos a la Argentina de una vez por todas. En Buenos Aires sí me sorprendió, porque yo no esperaba este resultado. No lo esperaba Santilli, imagínate, lo vas a Claramente. esperar vos. Esperaba el mismo resultado que tuvimos. Digo, hace por un poco ratito. menos. Claro, con un menos, recorte. Pero bueno, es cierto que hubo un gran impacto y tuvo una gran influencia el cambio que tenemos en el sistema electoral por medio de la adopción de la boleta única, ¿no? Total, sobre todo en la provincia con esto de la articulación de los intendentes y todo eso. Pero quiero ir a lo tuyo. ¿Qué ves a nivel termómetro en Entre Ríos? Y yo sé que vos viajás bastante por el país y vas hablando con pibes, pero y con no tan pibes también. ¿Qué ves de ánimo y qué ves de sensaciones de lo que pasó? ¿Va a venir tiempos mejores o se va a complicar? No, sí, yo creo que van a venir tiempos mejores. ¿Por qué? El tiempo y... Dame títulos, Manu, necesito títulos. Te voy a decir, pero déjame contarte la línea de mi pensamiento. Dale. Pero porque no estamos bien. O sea, por esa mera situación. Porque vos vas y hablas con la gente y no está bien la gente. Pero toda la gente tiene un gran compromiso con sacar este país adelante. Yo veo un gran compromiso en mejorar las circunstancias. Y eso para mí ya es un gran indicador de que las cosas van a cambiar. Porque no es solamente gente que va y apoya una gestión reformista poniendo una cruz en una papeleta. Hoy nosotros estamos viendo gente resistiendo con su economía, con su familia, con su laburo, con un montón de cuestiones. Entonces, eso para mí, ya es transformador. Muchísima gente pensando en invertir, muchísima gente pensando en ampliar. Bueno, ahí quiero ir, porque vos decís, bueno, está lleno de gente que quiere cambiar y quiere que el país le vaya mejor. Pasas un montón, sobre todo a los productores que vienen renegándose un montón. Pero hablame de qué condiciones ves vos ahora para que ese tipo que ahora piensa que le va a ir mejor, pero que hace 50 años quiere que le vaya mejor, va a tener mayores oportunidades de que realmente le vaya mejor y tener un poco más de margen, comprar la hectárea de al lado o renovar una maquinaria. La diferencia hoy está en que antes no teníamos factores objetivos para convalidar esta esperanza, ¿no? Antes nosotros solamente teníamos la esperanza por el mero hecho de tener esperanza y de ser gente positiva. Hoy tenemos una política económica que está acompañando. O sea,
frenar la inflación con todo el esfuerzo que eso conllevó, pero frenarla, acompaña. O sea, te da razones para seguir creyendo. Reducir la presión impositiva, si bien sigue siendo altísima y tenemos que ir a un proceso de reducirla, son todas cosas que te van acompañando, porque no te sentís más solo. Sentís de repente, che, no soy un boludo que está apostando por apostar, sino, che, mira, esto nos va acompañando. Y salimos de una campaña de trigo que, bueno, ahora nos vamos a enterar mejor en noviembre cómo fueron los resultados, los rindes y demás. Con márgenes muy chiquitos, muy chiquitos. Y se esperaban mejor, un poquitito más de... Sí, por supuesto. Sobre todo porque digo. productivamente estamos hablando de una muy buena campaña de trigo. Claro. Por supuesto, tuvimos todo el problema con las 210.000 hectáreas afectadas por agua en provincia de Buenos Aires, de trigueras, ¿no? Y demás. Pero también estamos viendo esperanza en mejores márgenes para la campaña de soja, que estamos ahora en plena siembra, ¿no? Entonces... Bueno, ahí tenés también un quilombo de que es cierto, los perfiles están recargados, está buenísimo, están yendo a sembrar, pero hay hasta hace 3 días, el último informe que vi, 4 millones de hectáreas bajo agua. No, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero eso, viste, no quita ánimos, viste, nacionales, que yo creo que es lo que termina siendo el driver, el impulsor general de la economía, ¿no? Yo veo muchas ganas, veo un gobierno que al menos te escucha. Yo siento que efectivamente, siento y reclamo que vayamos a un proceso de retenciones cero, y le digo proceso porque no sé si es de un día para el otro o tiene que ser por medio de un calendario. Ahí me quiero meter, porque decís que es cierto, ahí se habla mucho de las reglas claras, del cambio de paradigma. Ahora, también se había prometido un régimen un poco más de shock en la baja de retenciones, que se había hablado pestes de las retenciones como siempre. Digo, lo que se hizo hasta ahora, ir bajándolo un poco, que durante un mes que terminaron siendo 3 días, y bueno, todo el quilombo que trajo después con quienes hicieron ese negocio, las retenciones de la soja se hayan ido. ¿Alcanza todo eso? La pregunta es, ¿sigue habiendo paciencia y sigue habiendo fe en que, bueno, todo eso va a derivar en que de acá a X tiempo, que ya a esta altura ya no se puede poner, las retenciones se van a ir? Yo creo que sí, pero sobre la base, porque, a ver, más allá de todo tenemos que ir a la raíz del problema. Y el raíz del problema es que las retenciones son malas. Las retenciones no funcionan. Las retenciones no pueden existir en un marco que tiene que garantizar el desarrollo y la producción. Si vos tenés retenciones, ya de por sí estás produciendo en un lugar en donde están coartando tus capacidades de producir. Y sobre todo afectando a las zonas marginales. A las producciones que están cada vez más lejos de los puertos. Figurativa y físicamente, ¿no? Entonces, siempre partimos de esa base. Las retenciones no deberían existir. Nulas. Tienen que ser cero para todos los productos. Carne, leche, granos, etc. Partiendo de esa base... yo estoy esperanzado y capaz que un poco nos vamos a cansar de escuchar esta palabra en esta charla, pero yo creo que vamos a ese esquema. Hay que discutirlo y hay que sentarnos a ver cómo. No creo que haya una discusión. ¿No es permeable al gobierno a sentarse a escuchar cómo? O, bueno, va a ser cuando el Excel lo permita. Yo los veo muy atados a su Excel. Deberían escuchar un poco más los reclamos y las necesidades que tenemos. Vale, chicos, yo los veo muy atados a su Excel. Está muy bien. Me gusta para el clip. Pero sí, yo creo que hay una necesidad de flexibilizar ciertas cosas. Sobre todo porque no solamente hay una política económica que acompaña, sino hay un campo que tiene ganas de acompañar. Hay un campo que tiene ganas de, participar en la toma de decisiones y ver, bien, vos me reducís los impuestos, vos perdés recaudación, yo estoy dispuesto en transformar esa diferencia en producción. Manu, te quiero hacer una más cortita antes de irnos, pues se nos acaba el tiempo. Te voy a comprometer a que vuelvas, porque quiero meterme en uno de tus grandes temas. Quiero que cortito, en un minuto, me cuentes qué están haciendo los jóvenes del campo, desde el Ateneo, desde las asociaciones que vos estás, para zanjar la grieta, si se quiere, para achicar la distancia que hay entre el campo y la ciudad, que los del campo son todos unos oligarcas y se la llevan toda. ¿Qué están haciendo para decir, bueno, el campo es otra cosa, el campo es un estilo de vida, es una forma de laburar, es una forma de aportar? ¿Qué hacen? Bueno, mirá, yo creo que ahí es donde encontramos la pata más ambiciosa de la producción agropecuaria, o por lo menos del gremialismo, ¿no? Yo hoy veo una ambición muy revolucionaria en la juventud agropecuaria, sobre todo en la juventud de la sociedad rural argentina, en donde entiende esto justo que vos dijiste. El campo
es mucho más que campo. El campo es un modo de vida. Vivimos de eso, vivimos para eso, y por eso es que nosotros estamos tratando de entendernos dentro de un marco mucho más grande. Y zanjando no solamente estas grietas con la ciudad o con otros sectores. Estamos hablando con todos, con todo el mundo. Hoy el Ateneo de la Ciudad Argentina, del cual yo no estoy formando parte de la comisión directiva, pero sigo muy, muy cercano y los acompaño en todos los eventos que puedo. Incluso estuve la semana pasada con ellos. La verdad que están teniendo una agenda muy ambiciosa de reunión con toda la juventud de las producciones, de la industria, del comercio, de los bancos. Están juntándose con otros gremios, están juntándose con todo el mundo. Ya no hay ese pudor para empezar a conversar los temas profundos que nos interesan a los jóvenes y que son fundamentales para ver los destinos del país, ¿no? Perfecto. Manu, muchísimas gracias por haber venido a bancar aparte del primer programa de este proyecto, así que te agradecemos muchísimo. Me quedaron 1000 temas afuera, así que te comprometo a que vuelvas. No te digo el próximo porque no te voy a jugar tanto, pero en algún momento para que vuelvas a visitarnos. ¿Vale? No te preocupes. Muchas gracias, Manu. Gracias, Gracias, Manu. Nos vemos. Manu, si querés andar saliendo, nosotros tenemos acá, ya vienen los chicos, y ya nos despedimos. ¿Me paro yo también? 100%, hasta acá llegamos por hoy. Este ha sido nuestro primer programa. Les agradecemos, esperamos que le hayan pasado bien. Nos encontramos el jueves que viene a las 10:30 y bueno, esperamos que se puedan sumar. Gracias, chicas. Gracias, Tommy. A vos. Gracias. Un gusto. Gracias. Y nos volvemos a Placer. encontrar. Un placer.